Buenos días, amigos, hermanos, familia. Qué bueno que estamos aquí otra vez, un domingo más, para serle fiel al Señor en estar aquí en la iglesia, para adorarlo, para tener compañerismo con Él y, por supuesto, los unos con los otros. Si nos estás visitando, bienvenida, bienvenido. Espero que sea la primera de muchas ocasiones. Y si no hay visitas, nos queda todavía mucho que hacer y una tarea inmensa por desarrollar, que es traer a alguien a que venga y escuche las buenas nuevas de salvación. Bueno, la próxima semana, si el Señor lo permite, estaré con ustedes y es su voluntad y su plan perfecto me permite volverles a ver. El próximo domingo estaremos con ustedes. Hoy voy a estar hablando acerca del perdón que transforma. Creo que este es un tema importantísimo para todos y lo vamos a ver a través de la última semana de Cristo en esta tierra, en su ministerio, en cuanto a lo que se le ha llamado la pasión de Cristo. Y vamos a ver a Jesús en la cruz, hablando de el perdón. Y creo que un tema importantísimo para tu vida, para la mía, para la vida de tu familia, para la vida de la iglesia. Y creo que es algo que tenemos que tocar en profundidad para asegurarnos que realmente hemos entendido lo que es el perdón del Señor para nosotros y lo que significa el que perdonemos como el Señor nos ha perdonado. Una de las cosas que le doy gracias a Dios en un día como hoy, domingo, cuando nos reunimos, es por el compromiso que han hecho millones y millones de personas alrededor de todo el mundo, que no solo es un compromiso de estar allí en la iglesia o servir en la iglesia o adorar en la iglesia, sino de dar económicamente en la iglesia. Porque a través de este dar económicamente en la iglesia es que podemos tener la iglesia, es que podemos tener el edificio abierto, las clases y todo lo que hacemos para tratar de edificar las vidas de los que están allí y de que Dios nos use para que otros vengan a conocer al Señor Jesucristo. Así que gracias por lo que das, porque lo que estás dando no es para mí ni es para nadie más, es para el Señor, es para el reino de Dios, es para que el reino de Dios se siga expandiendo. Y cada semana, el Señor nos da la oportunidad, el privilegio, la bendición, el honor de participar en su reino. Y en nuestra iglesia nos encanta devolverle a Dios un poquito de lo que tanto que Él nos da. Se le llama el diezmo, la bendición de darle al Señor en esa parte. Y sabemos que lo que damos será de bendición no solo para nosotros, sino también para los demás. De hecho, el que más es ha bendecido a través de dar eres tú, soy yo. Solamente imagínense que a través de cada centavo que le estemos dando al Señor, una persona puede venir a los pies de Jesucristo. ¿Qué más tesoro que eso? Y esto es posible gracias al perdón que el Señor Jesucristo nos ha entregado a todos nosotros. Y entonces hoy vamos a ver cómo tenemos que aprender a perdonar como el Señor nos ha perdonado, a perdonar como Jesús. Y para empezar, vamos a empezar en este pasaje, en Mateo 6:14, que dice la Biblia, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Un versículo pesado quizás para muchos, porque quizás no lo entendemos bien, porque si perdonas a los demás cuando pecan contra ti, tu Padre Celestial también te perdonará, dice la Escritura. Pero si no perdonas a otros tus pecados, tu Padre no te perdonará tus pecados. ¿Qué significa esto realmente? Bueno, el mensaje o el pasaje presenta un principio condicional. Si perdonas a otros sus ofensas, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Si te niegas a perdonar, tu Padre tampoco perdonará tus ofensas. La clave para entender este pasaje reside en distinguir entre dos tipos de perdón. En un sentido de perdón se relaciona con la salvación eterna, mientras que otro se relaciona con la comunión con Dios. Entonces, esto es lo que aborda este pasaje. Jesús se refiere a la purificación diaria que restaura la comunión con nuestro Padre Celestial. Este tipo de lo que el Señor está hablando en este momento es cuando el pecado afecta nuestra relación con Él. Cuando nos negamos a perdonar a otros en el cuerpo de Cristo, tu comunión con Dios se rompe porque tu conexión con Él depende de tu perdón a los demás.
aunque Dios siga considerándote salvo eternamente. Una segunda interpretación de esto sugiere que negarse a perdonar a los demás revela que tú mismo no has sido recibido o realmente no has recibido el perdón del Señor Jesucristo. Cualquier ofensa contra ti es trivial, es superficial, es nada comparada con tus pecados contra Dios. Así que si Dios te ha perdonado tanto, ¿cómo podrías negarte a perdonar a otros por tan poco? El perdón se interpone entre tú y Dios. Es el puente que mantiene nuestra intimidad espiritual con Él. Debes perdonar a los demás porque también Cristo nos ha perdonado Dios nos ha perdonado, perdón, a través de Cristo. El pasaje enfatiza que guardar rencores crea una barrera para tu experiencia diaria de la gracia de Dios, aunque tu propia salvación permanezca segura a través de la obra terminada de Cristo al morir en la cruz y al resucitar al tercer día. Ahora, cuando leí este versículo, pensé en lo difícil que puede ser para muchos el perdonar a alguien. Personas que han pasado por momentos de gran dolor, por la maldad de alguien. Eso me parece a veces, diríamos, imperdonable. Y sin embargo, esto es lo que dice el texto. ¿Cómo puedes perdonar a alguien que hace algo que parece absolutamente imperdonable? Entonces comenzamos esta pequeña serie de cómo podemos ser como Jesús en estas partes, viendo su ejemplo desde la cruz y desde antes de la cruz, por supuesto. Entonces, analizando esto, tenemos que pensar primero en qué es el perdón de Jesús. En el Nuevo Testamento, la palabra usada para perdón viene del griego apheimi, que significa soltar, cancelar una deuda, dejar ir. Voy a decirlo otra vez, perdón, en la palabra que se usa allí significa soltar, cancelar una deuda, dejar ir. Según las enseñanzas de Jesús, perdonar es decidir, vuelvo a repetir, es decidir liberar a una persona de la deuda moral que tiene contra nosotros, renunciando al deseo de venganza o al deseo de mantener algo contra esa persona. Pero también el Señor enseñó lo que no es el perdón. El perdón no es negar que hubo una ofensa. El perdón no es justificar el pecado. El perdón no es olvidar automáticamente. Más bien el perdón es una decisión del corazón de soltar la ofensa delante de Dios. Es una decisión. Es entregar a Dios esa carga que ya no es mía. Entender que no es necesariamente la otra persona la que va a cambiar. Es ver únicamente lo que puede hacer Dios y lo que nosotros no podemos hacer. Morir a mis derechos y mis exigencias de vengarse o de seguir con amargura y resentimiento porque me hicieron daño. Ahora, cuando vamos a la Biblia y encontramos pasajes como este que sí tienen que buscarlo, Lucas capítulo 23, versículo 32, y lo pueden buscar, el tercer evangelio en el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 23, versículo 32. Vamos a ver aquí la muestra del perdón más increíble que puedas imaginar mientras Jesús está colgando de una cruz, crucificado en esa cruz. Y para ponerlos en contexto, Jesús era completamente inocente, nunca pecó y está en medio de dos criminales. Vean lo que dice ahí el versículo 32. Y le seguía gran multitud del pueblo y de las mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Versículo 28. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras y por vuestros hijos. Versículo 32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, crucificados también. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciéndole: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas y latinas y hebreas que decían: este es el rey de los judíos. Entonces, al leer esto, muchas veces creo que la gente no entiende realmente qué estaba pasando en la cruz.
Por un lado, cada vez que vemos en esta escena en la televisión o en una película o en un cuadro, normalmente vemos a Jesús u otros criminales colgados de la cruz, los pies bastante altos, muy arriba. En realidad, la cruz fue diseñada para torturar, para traer humillación y humillación extrema. Hacer una crucifixión era algo muy caro, por lo tanto se reservaba para lo peor de los peores, y hacer una declaración en esa cruz para que fueran torturados. De hecho, la palabra doloroso es insoportable. Ya sabes, esa palabra viene de la cruz. Lo que harían es clavar las manos y los pies de esos hombres sobre esa cruz. Luego los colgaban bien alto. Literalmente estaban a la altura, no estaban tan altos, sino a la altura del suelo. Se dice que hombres llegaban a orinar a los que estaban siendo crucificados, a golpearlos en algunas ocasiones. Para poder respirar tenían que levantarse y estaban a un pequeño paso de poder estar en el suelo, y sin embargo no podían estar allí. Vean la tortura psicológica, emocional. Siempre que la gente pasaba a burlarse de ellos, no levantaban la vista diciendo, eres y bla, bla, bla. No, en cambio estaban a la altura con ellos. Estaban a una altura del suelo, mirando directamente a los ojos, diciendo, tú eres esto y tú eres aquello. Los escupían. Y esto es exactamente lo que estaba pasando con Jesús. Le escupían, se burlaban de él. De hecho, uno de los criminales en el versículo 49 dice, y uno de los malhechores, de estos ladrones, de estos asesinos que estaban colgados, le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Te están escupiendo. En ese momento, cuando la creación, el pueblo estaba en su peor momento, burlándose del Creador en la carne, Jesús oró la oración más asombrosa. Mira al Padre mientras está allí. Y en medio de lo peor que está pasando cualquier vida, y en un momento sumamente doloroso, Él dice estas palabras, versículo 34, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Papá, perdónalos porque ni siquiera saben lo que están haciendo. Jesús pedía perdón para aquellos que estaban pecando contra Él, perdonando en ese momento algo que parecía totalmente y completamente imperdonable. Y seamos honestos, si vivimos lo suficiente, siempre alguien nos va a hacer daño. De alguna u otra manera nos van a hacer daño. De hecho, muchos quizás de los que están acá o algunos de los que están acá están cargando una herida importante en sus vidas. Alguien abusó de ti, se aprovechó de ti, te mintió, te engañó, te traicionó. Alguien te ha hecho daño, alguien que amas. Alguien que se ha aprovechado de alguien que amas. Alguien que le hizo daño a tu hijo, alguien que le hizo daño a tu hermana. Alguien que le hizo daño a alguien que amas mucho, alguien que es cristiano, no se comportó de forma muy cristiana contigo. Alguna iglesia de las que quizás visitaste o de la que estuviste, quizás hizo algo que te destrozó, lo supieran o no. Alguien habló sobre ti y dijo algo que no era cierto. O algún jefe que no te valoró y acabaste perdiendo el trabajo antes de que tuvieras alguna justificación o pudieras defenderte. Lo tremendo de este caso es que algunos de ustedes que han sido heridos y fueron heridos por alguien que ya no está vivo. Y sin embargo, todavía estamos llevando el peso y la amargura contra alguien que ya ni siquiera está vivo. Algunos de nosotros quizás pudo haber sido el papá, la mamá, alguien de la familia. Y no estuvieron ahí para ti. Te tocaron de forma inapropiada. Te abandonaron. Algunos no entienden esto, pero esto es realmente grande, inmenso. Pero es esa persona que constantemente te hace sentirte mal, que te pone nerviosa, que te pone nervioso, que empieza a meterte ansias en tu vida. Son esas personas, son de las que el Señor dice que hay que perdonar. Algunos de ustedes quizás han pasado algo en su vida y todavía están enfadados con Dios. Y la pregunta que sale es, Dios, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué lo permitiste? Quizás debiste haberlo detenido. Algunos de ustedes quizás el asunto no es con otros, sino consigo mismos. Hiciste algo y no puedes creer que lo hiciste, que lo hayas hecho. Y no puedes deshacer lo que hiciste.
Llevas un perdón involuntario, incluso para ti mismo, hacia ti mismo. Incluso puede que sepas que Dios te ha perdonado, pero no estás dispuesto a perdonarte a ti mismo todavía y te sigues castigando. Y eso plantea una gran pregunta que quiero que abordemos hoy mientras aprendemos a perdonar como el Señor Jesucristo perdona, amar como Jesús ama. Entonces, ¿cómo podemos aprender a perdonar como Jesús perdona? ¿Cómo podemos amar como Jesús ama? Y en el corazón del Evangelio, Jesús vino a abordar este tema entre gente que es pecadora, como eres tú, como soy yo. ¿Cómo aprendemos a perdonar entonces como Jesús? Bueno, la primera cosa que tenemos acá es que tenemos que aprender a orar por quienes te han hecho daño. Orar por quienes te han hecho daño. Eso es lo que Jesús hacía en la cruz. Él está orando. En ese momento nuestro Señor, comenzando a experimentar los terribles dolores de la crucifixión, los verdugos acaban de clavar los clavos en sus manos y en sus pies. Su cuerpo estaba debilitado, no había dormido, no había comido, agotado por todo lo que había sufrido durante la noche en Getsemaní. Desde Getsemaní hasta los patios donde lo juzgaron. La agonía de su alma era profunda. La angustia de la oración en Getsemaní, el peso del pecado del mundo y de toda la historia del mundo está sobre él. Algo que no podemos entender porque nuestra mente es demasiado finita. A esto se sumaban los azotes crueles, las burlas, las humillaciones, los golpes que tuvo que soportar toda aquella mañana. Había sido llevado a otro lugar, de Caifás a Pilato, de Pilato a Herodes y nuevamente a Pilato. Los soldados le habían golpeado, se habían burlado de él y lo habían tratado con crueldad indescriptible. Sin embargo, en medio de todo ese sufrimiento, algo sorprendente ocurre. Jesús sigue orando. Voy a repetirlo. En medio de todo ese sufrimiento, Dios hace algo sorprendente. Jesús sigue orando. Ni el dolor del momento, ni el cansancio acumulado, ni la debilidad de su cuerpo lograron que su comunión con el Padre fuera cortada. El Cordero de Dios guardó silencio frente a los hombres, pero no guardó silencio delante de su Padre. Tal como profetizó Isaías, fue llevado como un cordero al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. No se defendió, no respondió a las acusaciones, no buscó justificarse ante los hombres, pero mientras sus labios callaban ante sus acusadores, su corazón seguía clamando al Padre. Ni el dolor, ni la injusticia, ni la debilidad pudieron silenciar sus santas oraciones. Amados hermanos, qué ejemplo tan poderoso nos da nuestro Señor. Jesús nos enseña que mientras el corazón sigue latiendo, la oración debe continuar. Ninguna prueba, ningún sufrimiento, ninguna angustia debería alejarnos del trono de la gracia. Al contrario, precisamente en los momentos más difíciles de la crisis es cuando más necesitamos acercarnos a Dios. Los tiempos de dolor no son momentos para dejar de orar, sino para orar con más intensidad. Alguien dijo con mucha razón, el cristiano debe orar mientras vive, porque cuando deja de orar, deja también de vivir espiritualmente. Cuando dejamos de orar, perdemos precisamente las consolaciones que Dios quiere darnos en medio de nuestras pruebas. Por eso cada una de las luchas que tenemos en el alma, en cada angustia del corazón, en cada momento de confusión, de dolor, de duda, debemos hacer lo mismo que hizo Jesús, seguir acercándonos a Dios en oración. Que el Señor nos ayude a no alejarnos del trono de su gracia. Que ni la desesperación, ni el cansancio, ni el sufrimiento nos aparten de la presencia de Dios. Al contrario, que cada vez una de esas pruebas nos impulse, nos empuje a acercarnos cada vez más al Padre, sabiendo que allí encontraremos gracia, consuelo, fortaleza, misericordia para seguir adelante. La primera de las 7 palabras que de Jesús en la cruz, profundamente sorprendente, es la que hemos escuchado. Él no habla de sí mismo, no menciona su dolor, no pide alivio, no se defiende. En medio de toda esa agonía pronuncia una sola petición: Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Su oración no es por él, sino por otros, por aquellos mismos que lo están crucificando. Jesús ni siquiera dice yo los perdono.
Eso está implícito, por supuesto. Su mirada va más allá. Él piensa en el pecado cometido contra el Padre, el insulto lanzado contra Dios en la persona del Hijo de Él. Mientras los clavos atraviesan sus manos y mientras la cruz comienza a levantar su cuerpo herido, su corazón no está ocupado con su propio sufrimiento, sino con la misericordia para sus enemigos. Qué corazón tan extraordinario el de nuestro Salvador Jesucristo. Qué compasión tan divina. Si alguna vez alguien hubiera tenido derecho a pensar primero en sí mismo, habría sido Jesús en ese momento de muerte y de agonía. Si un hombre estuviera clavado en una cruz, nadie se sorprendería de que sus oraciones fueran por alivio, por fuerza o por consuelo. Pero Jesús comienza su sufrimiento intercediendo por otros. Eso revela el corazón del Señor, del Salvador. Un corazón lleno de gracia, de misericordia y de amor, incluso hacia quienes lo estaban matando, asesinando. Hermanos, amigos, ese mismo espíritu debe vivir en nosotros. Cristo nos mostró el camino, no vivir centrados en nosotros mismos, sino en el bien de los demás. Así como Él nos amó y se entregó por nosotros, aprendamos también nosotros a caminar tras sus pasos. Cuando Jesús dijo desde la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, esa oración no estaba dirigida únicamente a los soldados que lo estaban crucificando. No era solo para los verdugos que clavaban sus clavos en sus manos con clavos y también sus pies en la cruz. Esa oración alcanza todavía muchísimo más lejos, incluía también a los líderes religiosos que lo habían entregado, a los escribas, a los fariseos que lo rechazaron, a Pilato que lo condenó, a Herodes que se burló de él, a la multitud que gritó, crucifíquenlo. Pero aún más que eso, en un sentido profundo, esa oración también nos incluía a nosotros. Porque la cruz no fue solo el resultado de la crueldad de aquellos hombres. La cruz fue también el resultado de nuestros pecados. Cada uno de nuestros pecados fue la razón por la cual Cristo fue crucificado. Porque la cruz no fue solo el resultado de la crueldad de ellos, sino de la tuya y de la mía. Nuestros pecados fueron los que llevaron a Cristo al madero. Y sin embargo, en ese momento de sufrimiento, Jesús no pronuncia palabras de condena, sino una oración de misericordia. Padre, perdónalos. Qué oración tan extraordinaria, qué amor tan profundo. Mientras los hombres levantaban la cruz para matarlo, Jesús levantaba una oración para perdonarlos. Mientras el pecado mostraba su crueldad, la gracia de Dios comenzaba a mostrarse en toda su gloria. Y en esa oración que resuena hasta el día de hoy, recordamos a Cristo, hoy en Cristo, y que en Cristo hay perdón, incluso para los pecadores más culpables. En Cristo seguirá habiendo perdón, incluso para aquel que piensa que no lo merece, incluso para aquel que piensa que no lo necesita. En San Lucas capítulo 6, el versículo 28, el Señor nos dice, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Bendice a los que te maldicen y ora por los que te calumnian. Eso es lo que hacemos en nuestras vidas. Bendice a aquellos que te están haciendo daño, ora por aquellos que te están haciendo daño. Bendice a aquellos que te maldicen y que te están haciendo algo. Ora por aquellos que te están haciendo daño. Quizás alguno de nosotros dice, bueno, sí, yo estoy orando por ellos, pero para que Dios los castigue, para que no tengan paz, para que les vaya mal, para que Dios devuelva todo el mal que me hicieron a mí. Voy a orar por ellos, pero para que sufran. Lo que dijo Jesús fue simplemente impactante. Ora por quienes te han hecho daño. También en Mateo capítulo 5, versículo 43, y no lo puse acá, pero espero que lo puedan buscar. En Mateo capítulo 5, el versículo 43, ahí creo que están cerca. Dice la Biblia, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu amigo. Oísteis que fue dicho. Ustedes escucharon que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerán a su enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Versículo 45, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿no hacéis de más?
¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Wow, wow. El Señor nos dice algo que rompe todos los parámetros, toda la cultura de aquellos días y la del día de hoy. Ustedes escucharon que solo hay que amar a aquellos que nos aman, que hay que perdonar a aquellos que nos perdonan, pero yo les digo, yo quiero cambiar eso, dice Jesús. Yo quiero que tú aprendas a perdonar a aquellos que te han hecho daño, a amar a aquellos que te han hecho daño, a orar por tus enemigos, a amar a esos que te han hecho daño, sea física, sea mental, sea espiritualmente, sea como sea. Dios dice, ora por ellos, ámalos y perdónalos y sé perfecto como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Porque amar, dice Jesús, a quien nos ama, qué bueno hay en eso, qué recompensa hay en eso. Entonces Dios quiebra todos los moldes de aquel momento. En ese momento Jesús hubiera podido decir cualquier otra cosa, pero dice eso y estoy seguro que ni un alfiler se pudo haber escuchado en ese momento o se pudo haber escuchado debido a todo el silencio que corrió en los pueblos, en los cuerpos de todas esas personas que estaban allí. ¿Qué? Acaba de decir que lo que yo creía estaba mal. No, no puede ser. ¿Por qué? Porque los romanos adoraban al Dios de la venganza. El público romano adoraba al Dios de la venganza. El público judío siempre había aprendido ojo por ojo, diente por diente. La importancia del perdón para el cristiano. Jesús enseñó que el perdón no es opcional para el creyente. En Mateo capítulo 18, versículo 21, ese sí lo puse y se los pongo ahí en la pantalla, dice, entonces se les acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, 70 veces 7. En otras palabras, siempre, por siempre, hay que perdonar siempre. Eso significa que el perdón debe ser un estilo de vida. Jesús explicó esta verdad en la parábola del siervo que no quiso perdonar. Ese que le perdonaron tremenda deuda, le perdonaron millones de dólares y sin embargo cuando él tuvo que perdonar una deuda insignificante no lo hizo porque no apreció el perdón que le había dado a aquel hombre, aquel señor. Y él, en su crueldad, en su maldad, por no saber lo que es el perdón, por no entender, porque no entendió lo que era el perdón, porque no entendió la liberación de la cual fue objeto, viene y simplemente trata mal a aquel que le debe y quiere cobrarle y quiere dejarlo en la ruina, aquel que le debe tan poco. Y pregunto, ¿no somos así nosotros? Que no recordamos que hemos sido perdonados de algo que jamás hubiéramos sido perdonados, que no se puede perdonar realmente, pero que porque Cristo murió, porque Él ofreció su vida, porque Él llevó la carga de nuestros pecados, es que hoy hemos sido perdonados sin merecerlo. No lo merecemos, pero Él en su gracia, en su misericordia, nos dice, esto es lo que quiero darte. El miércoles hablaba con una buena cantidad de nuestros preciosos jóvenes y les preguntaba qué era gracia. ¿Qué es gracia? Y gracia es recibir lo que no merecemos. Merecemos el castigo eterno, merecemos el infierno, merecemos la condenación, pero Dios en su gracia nos extiende su misericordia, su perdón. Y Dios nos dice que tenemos que aprender a perdonar, con ese mismo perdón que no hemos sido perdonados, perdonar a otros. Entonces el punto central es muy claro, el que ha sido perdonado por Dios debe también perdonar a otros. Cuando alguien te hace daño, le devuelves quizás con la misma moneda, la misma injusticia. Si te quitan algo, tú recuperas algo. Si te rompen algo, tú rompes también algo. Te hacen una seña obscena y también tú la haces. Te dicen una mala palabra o te gritan y tú contestas exactamente con lo mismo. Sigues teniendo ese tipo de actitudes en tu vida. No has entendido lo que es el perdón de Cristo en tu vida. Y Jesús dice, ora por los que te persiguen. Ama a tus enemigos. Perdona a tus enemigos.
Mira, si llevas tiempo en cualquier iglesia, y si estás escuchándome o viéndome, sea lo que sea, es algo bastante difícil de asimilar esto, porque en nuestra carne, en la normalidad de nuestras vidas, esto no es lo normal, el perdonar a pesar de. Hablo de hasta que alguien abusó de alguien que conoces o te abusó a ti. Alguien que abusó a tu hija, a tu hijo, o que mintió acerca de algo que te dañó, o mintió acerca de ti. Y Dios dice, a esas personas, ámalas, a esas personas, perdónalos, a esas personas que te engañaron, a esas personas que siguen mintiendo, dice la Biblia, perdónalos, déjalo ir, cancela la deuda porque yo te cancelé tu deuda. Dice en Santiago capítulo 1 que Dios da sabiduría a aquel que la pide y sin reproche. Y cuando digo sin reproche es que el Señor tiene muchísimo que reprocharnos, pero por su perdón, porque ya Él nos perdonó, no nos reprocha nada. Sin embargo, nosotros hemos sido perdonados y seguimos reprochándole a otros lo que han hecho contra nosotros. Sí, quizás fuiste destrozado, te decepcionaste, te frustraste. Quizás alguien dijo chismes acerca de ti y tú te diste cuenta y eso te destruyó. Eso te hizo pensar más o alejarte de. Y es porque no has entendido lo que es esta oración. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios dice, Jesús dice, no, a ese tipo de personas, ora por ellos. Ora por todos los que han hecho algo malo contra ti. En lugar de pensar, oramos por ellos. ¿Y por qué Jesús enseñó esto? Bueno, puede haber muchísimas razones, pero quizás no en las razones por las que Jesús realmente enseñó esto es porque Él requiere una actitud correcta de parte de nosotros. ¿Qué nos impide perdonar? El temor que nuevamente nos vuelvan a lastimar y creamos barreras que nadie puede pasar. El egoísmo y el orgullo se anidó y creció después de la situación en que viví y ya no quiero perdonar. Pensar que la otra persona debe pagar por lo que ha hecho antes de que yo pueda perdonarla. Mira, los pactos internos que he hecho a raíz de ese momento conmigo mismo, y no vuelvo a confiar en nadie, yo no quiero que nadie más me vuelva a herir. Esto no me vuelve a pasar. Creer que me veo débil si perdono. ¿Y qué pasa si no perdono? Escucha, vendrá amargura a tu vida. Sentirás rechazo a pesar de que no estás siendo rechazado. Va a venir ira, rabia, va a venir la autocomiseración, lástima de ti mismo. Eso trae un término que no me gusta usar, pero que en este caso lo voy a usar, es baja autoestima. Viene la depresión, la tristeza profunda. Entonces estas enfermedades empiezan, esto que estoy hablando trae enfermedades físicas. ¿Qué trae el no perdonar? Trae orgullo, trae estrés, trae ansiedad. El no perdonar lo único que trae son malas cosas. Por eso es que una actitud correcta precede, está antes de una acción correcta. Una actitud correcta precede a una acción correcta. Cuando me abruma la amargura hacia alguien, no hay manera de que tenga una acción correcta. Si estoy orando por alguien, ¿qué pasa? Mi actitud empieza a cambiar poco a poco hacia esa persona. Si lo que tengo es amargura contra la persona, eso es lo que voy a generar, todas las cosas que dije, que van a generar en mi corazón. No solamente hacia esa persona, sino también hacia mí. Y eso va a infectarme a mí y va a infectar a los demás. Voy a hacer que otros piensen como yo, que sientan como yo. O voy a querer que lo hagan y cuando no lo hacen me voy a amargar con ellos también. Eso va a crecer en ansiedad y en estrés, no solo en tu vida, sino en las relaciones que están alrededor tuyo. Y Dios dice, no, yo quiero que tengas una actitud correcta. ¿Cómo la puedo desarrollar? Ora por ellos. Cuando estás orando por ellos, Dios cambia tu actitud. Una actitud correcta acabará conduciendo siempre a las acciones correctas. Si estás esperando un sentimiento para perdonar a alguien que te hizo algo gravemente, un daño grave, un daño en tu vida, alguien que quizás amas, que quizás quiere o que estuvo cerca de tu vida, pero sigues esperando, o quizás estás esperando a que Jesús regrese, o que el sentimiento cambie. No, lastimosamente esto es orgullo.
Esto es pecado, esto es un pecado, esto es un asunto de tener un corazón no perdonador, lo cual quiere decir que hay amargura, hay resentimiento, hay no querer dejar ir, hay querer estar, y esto es verdad, es el querer seguir en una cárcel yo, no la otra persona, sino yo. Y pienso, nunca voy a dejar esto ir. Empiezas haciendo algo que es correcto, incluso en tu mente, empiezas a renovar tu mente y luego eventualmente las actitudes correctas vendrán. Las acciones correctas vendrán. ¿Cuándo? Cuando estás orando por esas personas. Tu oración cambiará por Dios, haz algo en la vida de esa persona. Y va a cambiar por Dios, haz algo en mi vida. Todo empieza desde adentro, no desde afuera. No se trata de que la situación cambie afuera, que la persona cambie. No, se trata de que yo cambie, que mis actitudes sean las correctas porque estoy haciendo lo correcto. Ahora déjame decirte algo con respecto a esto. Cuando comiences a orar por alguien a quien tienes resentimiento, odio, amargura, llámalo como quieras, cuando empiezas a orar por tus enemigos, y no porque quizás sean tus enemigos reales, sino porque tú los has convertido en enemigos, cuando empieces a orar por quienes te han perseguido, por quienes te han hecho daño, escúchame, tu oración puede o no cambiarlos, pero siempre te cambiarán a ti. ¿Escuchaste eso? Puede ser que la oración no cambie a ellos, pero la oración te cambiará a ti. Tu oración por los demás puede cambiar quizás o no a las personas, pero siempre te va a cambiar a ti. Dios va a hacer algo muy significativo en tu vida. Y oro para que el Señor te convenza de esto, porque a través de este paso, Dios derramará sus grandes bendiciones en ti. Cuando tú oras por aquellas gentes con las cuales tuviste un problema o has tenido un problema o tienes un problema o se amargaron contra ti o chismearon contra ti o te criticaron cuando antes eran súper buenos amigos, grandes hermanos, pero hoy piensan mal de ti. Cuando oras por esas personas, Dios derrama grandes bendiciones para tu vida porque estarás haciendo lo que Jesús hizo en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo se ama como Jesús? ¿Cómo se perdona como Jesús? No solo quieres que te quieran, no solo quieres el orar por esas personas, quieres dejar eso a un lado, dice la Escritura. En Marcos capítulo 11, versículo 25, mira lo que dice la Escritura. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Wow. Una vez más, dos diferentes evangelios, misma persona, mismo discurso. Perdona, olvida, deja atrás. Empieza a orar. No se trata de que digas, bueno, voy a dejarlo a un lado y dejas de pensar eso. No, eso es imposible. Has estado tantos años con eso en tu corazón y en tu mente que no va a salirse de ahí de un momento a otro, de una noche para otra. No. Esto se trata de un proceso de oración en tu vida para que Dios pueda sacar esa basura, ese rencor, esa amargura, ese dolor, esa cosa que tienes contra alguien por la cual la sigues cargando o lo sigues cargando, sigues pensando que tiene que haber justicia. Bueno, déjame decirte una cosa, si Dios hiciera justicia contigo, no serías salvo, ni podrías ir al cielo, pero sin embargo Él extendió su gracia, su misericordia, su perdón, para que con su misericordia, su gracia, su perdón pudieras estar, si murieras hoy, delante de Dios por los siglos de los siglos de los siglos. ¿Sabes? La última cosa que quiero mencionarles el día de hoy en cuanto a esto es esto. Debemos, dice la Escritura, perdonar como hemos sido perdonados. Debemos perdonar como hemos sido perdonados. Y esto es sumamente importante porque no solo es perdonar, sino perdonar como hemos sido perdonados. Creo que lo puse aquí y aquí lo tienen en Colosenses capítulo 3, versículo 13, perdonándoos unos a otros. Pero soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Una vez más, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hagámoslo nosotros.
Así que Dios es bien claro. Dios no deja dudas acerca de esto. Dios dice, tienes que perdonar como yo te perdoné. Y no sé ustedes, pero yo sé que el Señor me ha perdonado muchísimo. Demasiado. Algo que es, voy a decir que incomprensible. ¿Cuántos de los que están escuchando allí sentados pueden decir lo mismo? Entonces, ¿qué dice Dios? Así como yo te perdoné, quiero que perdones a los demás. Así como yo te perdoné a ti, quiero que perdones a los demás. Yo no puedo hablar por ninguno de ustedes. No sé qué has hecho en tu vida y qué no has hecho. No sé a cuántas personas has herido con tus comportamientos, con tus palabras, con tus pensamientos, con tus malas acciones, con tus deseos de venganza y a veces si los has llevado a cabo. No sé cuántas veces has desobedecido o pecado contra Dios. No puedo hablar por ti, pero puedo decirte ahora mismo que Dios me ha perdonado mucho. Y porque Él me ha perdonado mucho, yo tengo que aprender a perdonar de la misma manera. De hecho, un cristiano que vive en el Espíritu, un cristiano que realmente ha sido transformado por la gracia del Señor, que ha recibido su misericordia, que está viviendo en una conexión plena con Dios, no puede tener nada en su corazón por nadie. Es imposible. Dice la Biblia en primera de Juan que el temor, cuando alguien teme no ha sido perfeccionado en el amor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y parte de lo que trae el tener algo contra alguien es temor, porque el temor se puede manifestar en muchas diferentes facetas. Y si yo conozco el amor de Dios, si realmente lo conozco, si sé lo que dice la Biblia en primera de Juan, que yo lo amo a Él porque Él me amó primero. Si yo entiendo realmente lo que significa, que es que de tal manera amó Dios a Luis, que entregó a su hijo, lo puso en una cruz. Él mismo lo puso en una cruz para llevar mis suciedades, mis pecados, mis maldades, mis vilezas. Todo lo malo el Señor lo llevó en la cruz por mí. Yo creo que tienes motivos para perdonar a otros solamente por lo que Dios hizo en tu vida. Pero nuestra naturaleza carnal no permite que lo hagamos. No queremos perdonar. Pero en el poder del Espíritu Santo que vive en todos aquellos que han confesado a Cristo como su Salvador, sí podemos hacerlo. ¿Cómo? Cuando estamos haciendo lo que dice Dios. Ora por tus enemigos. Perdónalos. ¿Cómo perdonamos lo imperdonable? ¿Cómo lo hacemos? Perdonamos como hemos sido perdonados. Pero tengo que elegir hacer lo que dice la Biblia y trabajar por ello, aun y cuando no lo entienda. Alguien dijo, la amargura es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. ¿Escuchó esto? La amargura es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. ¿Ese es tu plan? ¿Eso es lo que estás haciendo? ¿A eso estás dedicando tus pensamientos cada vez que te cruzas con esa persona por tu cabeza o la ves en X plataforma? ¿Qué haces cuando te hacen daño? Empiezas a orar. Llévalo a Dios. Sé honesto con el Señor. Tienes que ser honesto. Señor, no quiero hacer esto, pero tú dices que lo haga y lo voy a hacer. Quiero obedecerte. ¿Sí? Pero pastor, crecí en eso. No puedo ver la vida diferente porque crecí viendo eso. Eso es lo normal. Bueno, es cuando hoy tienes que tomar una decisión. Por fe lo elijo. Puede que aún no lo sienta, pero voy a empezar a decir, voy a dejarlo pasar, voy a perdonarlo, voy a dejarlo ir, lo voy a soltar, voy a quitar la ofensa de mi vida. De la misma manera que Dios dejó ir mis pecados, de la misma manera que Jesús derramó su sangre para perdonar mis pecados, yo perdono a esa persona. Decido hacerlo. Y no sé quién hoy lleva una ofensa en sus vidas, un dolor, una amargura, una traición, una decepción. Pero tienes que elegir perdonar y ser liberado. Porque el que está encarcelado eres tú, no es la otra persona. Si vamos a ser seguidores de Jesús, Dios nos llama a vivir un estándar mucho más alto. El mundo te va a enseñar a amar a quienes te aman y a odiar a todos los que te odian, pero Jesús dijo, no, en realidad hacemos las cosas de forma diferente. Oramos por quienes nos persiguen, oramos por aquellos que nos han hecho daño, amamos a nuestros enemigos y perdonamos como hemos sido perdonados. Así es como lo hacen los seguidores que están en el equipo de Jesús. Así de bueno es nuestro Dios, que nos perdona libremente. De la misma manera perdonamos a los demás. Ojalá que hoy
Dios te haya enseñado algo en cuanto al perdón, y si te enseñó algo, tienes que tomar una decisión en tu corazón. Examina bien. Quizás así en este momento no puedes pensar, piensas que no tienes nada contra nadie, pero si hay algo que recuerdas y te duele es porque no has perdonado. Te molesta es porque no has perdonado. Te hace sentir incómodo, te llena de ansiedad, de estrés, de depresión, de enfado, es porque no has perdonado. Hoy es el día para perdonar. Hoy es el día para decirle al Señor, Señor, yo lo suelto y perdono como tú me perdonaste. Y empezaré a orar por esa persona, no para que le vaya mal, no para que le pagues, sino más bien para que Dios derrames tu amor en esa persona. Para que pueda yo experimentar que tu amor vive en mí, para que el fruto del Espíritu que empieza con el amor empiece a reflejarse hacia esas personas y pueda tener paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, etcétera. Contra tales cosas no hay ley. Hoy es el día de perdón porque Cristo te perdonó. Si estás aquí y no has sido perdonado todavía por Jesucristo, no sientes el perdón de Cristo en tu vida, Dios te da la oportunidad hoy de perdonarte, porque cuando eras enemigo, Dios te amó y murió en la cruz por ti. Dios oró por ti ese día en la cruz cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oremos, Señor, en el nombre de Jesús, oro para que esta palabra que ha sido enseñada pueda llevarnos solamente a pensamientos positivos y bonitos, o un sentimiento lindo, o un sentimiento de culpa que realmente no va a hacer nada. Oro para que haya una convicción de que tenemos que amar como tú amas, perdonar como tú perdonas. Y la única manera es perdonando en mi corazón a las personas que me han hecho daño. Soltar esas ofensas, dejarlas en el trono de la gracia y de la misericordia. Y Dios, oro para que las personas que están acá lo puedan hacer hoy, que examinen sus vidas y suelten, sea lo que tengan que soltar en sus vidas. Y hoy, si aquí hay alguien sin Jesús, sin el perdón de Jesús, sin la vida eterna, sin la seguridad de la vida eterna, del perdón de Cristo, oro para que hoy, Señor, hoy pueda ser el día de su salvación, el día del perdón eterno para sus vidas. Oro en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Espero que haya sido una bendición el día de hoy. Los dejo con los hermanos ahorita con la que sigue el servicio, solamente con un pequeño comercial. El 5 de abril, que es día de Pascua. Para nosotros en la Semana Santa es el día que Jesucristo resucita. Ese día vamos a tener un servicio especial. Va a llegar el pastor Carlos Mendivielso, va a estar con ustedes. Él va a estar predicando en ese día. Y yo oro para que, yo sé que para ustedes y para muchísimos hispanos es semana de vacaciones, y entiendo, pero quisiéramos, o yo oro para que ese día hagamos un esfuerzo, extra esfuerzo, y que no pensemos en nosotros, sino pensemos en otras personas, que quizás un día como hoy, como ese, van a querer acompañarnos a la iglesia. Quizás les invitamos a almorzar después del servicio, sea lo que sea que tengamos que hacer para invitar a alguien, para traer a alguien, para que escuche las buenas nuevas de lo que trae la resurrección de Jesucristo. Y nosotros como iglesia, celebrar ese día que Jesucristo resucitó, que nuestro Salvador está vivo y que intercede por nosotros hasta el día de hoy, y que un día, que puede ser hoy, vendrá por nosotros para llevarnos a casa. 5 de abril, oremos por esta fecha y desde ahora estemos invitando a alguien para que nos acompañe ese día a la iglesia. Un abrazo para todos, nos vemos esta semana si Dios lo permite. Chao.